Vamos con las estructuras anatómicas. Empezaré con el bíceps braquial. Se contrae y tira el antebrazo hacia arriba. Se originan dos puntos en la escápula, cabeza larga y corta, y se inserta en el radio por el antebrazo. Un dato: todos los paquetes musculares anteriores del brazo son inervados por el nervio musculocutáneo, el cual se origina en la C5, C6 y C7 del plexo braquial. Y su irrigación es por la arteria braquial. Seguimos con el músculo braquial que se encuentra bajo el bíceps, es el principal de la flexión, se origina debajo del húmero y se conecta en el antebrazo. Inervado por el nervio musculocutáneo y también por parte del nervio radial. Su irrigación es la arteria braquial profunda y en parte la arteria humeral. La articulación del codo es una articulación sinovial formada por la unión del húmero con el cúbito y el radio con el antebrazo. Funciona como pulcro. Bueno, y también está, pero no principal, es la articulación del hombro que mueve la extremidad hacia adelante. Bueno, y empezamos con los ejes. Empezando, este movimiento se da en un eje sagital y en la parte del codo se da en un eje frontocolonal, y el cual actúa como pulcro, permitiendo que el antebrazo se mueva hacia arriba y viceversa. Y también en el hombro hay un componente que ayuda al movimiento del brazo, y en este componente se hace en un plano más que todo transversal. Bueno, ¿y cuál es su dirección? El antebrazo se mueve hacia arriba y más cerca al brazo, a medida que se dobla. El antebrazo pasa de ser distal, se acerca proximal al brazo, reduciendo su ángulo, por lo que la extremidad en ese movimiento queda en un eje superior. Mi nombre es Ángela Saber Rodríguez y yo les voy a explicar los movimientos del pie y del cuello. Empezamos con la flexión, en un eje de referencia frontal y coronal, con estructuras como cráneo, vértebras cervicales, vértebras torácicas y partes superiores de la espalda involucradas, una articulación sinovial y la dirección de esta, la cabeza y el cuello se mueven hacia adelante y hacia abajo. Segundo movimiento tenemos la extensión del cuello, en un eje frontal coronal, donde va a tener una articulación sinovial, unos músculos implicados como el trapecio, el esplenio de la cabeza y el esplenio del cuello, y su dirección que va a ser hacia atrás y ligeramente hacia abajo. En tercer movimiento tenemos flexión lateral del cuello, derecha o izquierda, inclinación de la cabeza hacia un lado, que es llevar la oreja hacia el hombro correspondiente. Su eje de referencia es el plano medio sagital, la articulación sinovial, y su dirección puede ser lateral, izquierda o derecha. Como cuarto movimiento tenemos la rotación de la cabeza, rotación medial o rotación lateral, con estructuras anatómicas como la que la cabeza gira en relación al tronco, un eje de referencia al plano transversal, la articulación que vendría siendo sinovial y su dirección que puede ser lateral, ipsilateral o si es medial, contralateral. La circunducción es una combinación de movimientos con diferentes direcciones, en eje sagital medio, ejes laterales y eje axial. El primero flexión de cuello, segundo inclinación a la derecha, extensión y cuarto inclinación a la izquierda, articulación sinovial. Ahora hablando del pie, tenemos el movimiento de dorsiflexión. Es el eje, en un eje de sagital medio. La flexión de la parte dorsal del pie al reducir el ángulo entre este y la superior anterior de la tibia. Este se da en una articulación sinovial de tipo bisagra y en dirección plano sagital hacia arriba y alejándose del suelo. Como segundo movimiento del pie tenemos la flexión plantar, en eje de referencia transversal y eje sagital. Tenemos la flexión de la parte plantar del pie moviéndola hacia abajo. La articulación sinovial de tipo bisagra y su dirección va a ser plano sagital hacia abajo, los dedos se mueven hacia abajo y hacia el suelo. La inversión en los ejes de referencia de la línea media y son específicos del pie. Es una serie de tres movimientos: flexión plantar, supinación y abducción. La articulación es sinovial de tipo condilea. La dirección es medial. La inversión también tiene una relación con la línea media y también es específico del pie. Está compuesto por una serie de tres movimientos: la pronación, la flexión dorsal y la rotación externa. Una articulación sinovial de tipo condilea y dirección lateral. Los extensores de los dedos del pie, de los dedos consisten en separarlos de la planta del pie. El eje de referencia, el eje transversal y la articulación sinovial de tipo bisagra. La dirección dorsal. La flexión de los dedos del pie consiste en doblarlos hacia la planta del pie, con un eje transversal, una articulación sinovial de tipo bisagra y la dirección plantar hacia abajo. Los extensores de los dedos del pie, de los dedos consisten en separarlos de la planta del pie, el eje de referencia, el eje transversal y la articulación sinovial de tipo bisagra, la dirección dorsal. Hola, mi nombre es Julián y les voy a hablar sobre los movimientos del hombro. El hombro se ubica donde se une la parte superior del húmero, que es lisa, redondeada y irregular, la clavícula y la escápula, que tiene una cavidad glenoidea con una superficie cóncava que se une al húmero. Y el hombro se conforma por cuatro articulaciones que le permiten sus movimientos sinoviales, las cuales son: primero podemos encontrar la articulación glenohumeral, segundo la acromioclavicular, tercero la esternoclavicular y por último la escapulotorácica, que se considera una articulación falsa. Y existen dos tipos de complejo articular que el hombro puede llevar a cabo. El primero son los movimientos de la región escapulotorácica, donde se ven los movimientos de depresión, elevación, aducción y abducción. Y por otro lado tenemos los movimientos de la región escapulohumeral, donde primero la flexión y extensión se ve en un plano sagital en torno a un eje transversal. En la extensión el movimiento es de muy poca amplitud, más o menos unos 45 grados, mientras que en la flexión el movimiento es de una mayor amplitud, más o menos unos 180 grados. También se ven los movimientos de aducción y abducción, que se realizan desde la posición anatómica en un plano frontal sobre un eje anteroposterior. Primero tenemos los movimientos de aducción, que se pueden realizar de forma anterior y de forma posterior.
Luego tenemos los movimientos de abducción, donde la elevación se puede dar hasta 180 grados. Y por último tenemos los movimientos de rotación del hombro, que se realiza en un plano transversal sobre un eje longitudinal. Y se pueden ver los movimientos de rotación interna y los movimientos de rotación externa. Y uno de los movimientos especiales que puede hacer el hombro es el movimiento de la circunducción, que el hombro se mueve a 360 grados. Ya para terminar, algunos de los músculos más importantes que intervienen en el movimiento del hombro son el deltoides, el redondo mayor, el supraespinoso y el subescapular. Hola, mi nombre es Neider Ramírez y hoy les puedo hablar sobre los movimientos del miembro inferior. Vamos a empezar con los de la cadera. Para hablar sobre los movimientos que se generan en la cadera vamos a tener que hablar sobre la articulación corsofemoral, que como su nombre lo dice, va a conectar lo que es el hueso corsal de la pelvis con el fémur. El hueso corsal vemos que se divide en ilion, isquion y pubis, y la unión de estas tres partes va a formar lo que es la cavidad articular, que vamos a llamar como acetábulo. La otra parte de la articulación va a ser la cara esferoidal del hueso fémur. Esta va a ingresar perfectamente en lo que es la cavidad acetabular, y gracias a una capa de cartílago articular va a permitir que los movimientos sean más suaves entre los huesos. Esta articulación la podemos clasificar como diartrosis o sinovial, específicamente como una enartrosis o esferoidal. Presenta movimientos como la abducción, la flexión, la extensión, la rotación interna, la rotación externa y la circunducción. Bueno, ahora me gustaría hablarles un poco sobre los músculos que intervienen en cada movimiento con la siguiente demostración. En la flexión intervienen los músculos iliosoas, recto femoral, sartorio, tensor de la fascia lata y el pectíneo, mientras que en la extensión participa el glúteo mayor, los isquiotibiales y la porción larga del aductor mayor. En la abducción está el glúteo medio, el glúteo menor, el tensor de la fascia lata. Y en la aducción están los aductores mayor, largo y corto, el recto interno, pectíneo y el músculo grácil. En la rotación externa está el obturador interno, los gemelos, el cuadrado femoral, el piramidal y el glúteo máximo. En el interno está el tensor de la fascia lata, glúteo menor, medio y recto interno. En la circunducción va a estar la combinación de los músculos flexores, extensores, abductores, aductores que actúan de manera coordinada. Ahora vamos a hablar sobre la articulación de la rodilla. La articulación de la rodilla es una articulación de artrosis o sinovial, específicamente bicondilio, ya que vamos a contar con los cóndilos del fémur. En esta articulación vemos cómo se articulan tres huesos: el fémur con la rótula formando la articulación femororotuliana, el fémur con la tibia formando la articulación femorotibial. Como primero vemos la extensión, que es la acción de estirar la pierna. Este es en el eje transversal y van a participar los músculos cuádriceps femoral y el tensor de la fascia lata. La flexión permite el doblar la pierna y acercar el talón hacia los glúteos. Participa el bíceps femoral, el semitendinoso, el semimembranoso, el recto interno, sartorio, gastrocnemio y plantar delgado. Por último tenemos a la rotación interna con los músculos semitendinoso, semimembranoso, popliteo y recto interno. Y la rotación externa en la cual participa la cabeza larga del bíceps femoral. Buenas tardes, mi nombre es Nicole Valeria Rivera Ruda y a continuación les voy a hablar sobre la mandíbula. Además de los huesecillos del oído medio, la mandíbula es el único hueso móvil del cráneo que no se articula con los demás huesos adyacentes por medio de suturas, sino por medio de una articulación sinovial llamada temporomandibular. Las características únicas de esta articulación le permiten a la mandíbula mantenerse fija en el cráneo mientras es capaz de realizar movimientos de rotación y traslación que nos permiten masticar, hablar, morder y hacer otras actividades. También la mandíbula se mantiene en posición gracias a los músculos de la masticación, que no solo estabilizan a la mandíbula contra el cráneo, sino que también le dan movimiento para ejecutar acciones propias de ella.
La mandíbula consta de el cuerpo, la rama y el ángulo mandibular. El cuerpo tiene bordes superior e inferior, el superior con una porción alveolar y el inferior que es la base de la mandíbula. También posee caras, la interna que consta de los tubérculos mentonianos, la fosa digástrica y la línea amiloidea, y la cara externa que tiene la sínfisis mandibular, el foramen mentoniano, la línea oblicua de la mandíbula, la rama del proceso condilar que se articula con el hueso temporal. También tiene un proceso coronoides y forámenes, el foramen mandibular y el foramen mentoniano. También encontramos el plano sagital, el frontal y el horizontal. Y a su vez tenemos el eje sagital, el eje vertical y el eje horizontal. Ahora vamos a ver los movimientos de apertura y cierre. Este lo podemos dividir en dos fases. En la 1 de rotación condilar, que es cuando el cóndilo no sale de la cavidad glenoidea, y en la fase 2 de traslación, que es cuando el cóndilo sale de la cavidad glenoidea. Para el cierre también tenemos dos fases. La 1 traslación condilar, que es suprameniscal, y la 2 que es rotación condilar, que es inframeniscal. En el movimiento de protrusión y retrusión de la mandíbula ocurre principalmente en forma de deslizamiento y en el plano sagital. También se produce un grado muy leve de rotación alrededor de un eje frontal. La mandíbula se mueve directamente hacia adelante en la protrusión y en la retrusión se mueve directamente hacia atrás. Los movimientos laterales se producen cuando uno de los dos cóndilos se desplaza hacia adelante colocándose bajo la raíz transversa correspondiente, mientras el otro cóndilo permanece fijo, actuando como eje de giro. Con esto, el mentón se desplaza al lado contrario al del cóndilo desplazado. Bueno, ahora voy a hablar un poco sobre los dedos. En la clasificación tenemos falanges proximales, medias y distales. En estructura, huesos largos de base proximal, cuerpo y cabeza distal. Dentro de las articulaciones tenemos a las metacarpofalángicas, a las articulaciones interfalángicas proximales y distales y a la articulación interfalángica del pulgar. Los dedos de manos y pies también son capaces de hacer abducción y aducción de manera más específica, pero esta vez en el plano medial de la palma o el pie. Los dedos se mueven en relación con el tercer dedo de la mano o el segundo dedo del pie. También pueden realizar flexión y extensión y oposición y reposición.